Aquello que no ofrece ninguna resistencia supera la más difícil de las sustancias. Aquello que no ofrece ninguna resistencia puede entrar en donde no hay espacio. Pocos en el mundo comprenden la enseñanza sin palabras o entienden el valor de la no acción. Lao Tse. No existe prueba de que haya vivido en verdad, pero si lo hizo, sería alrededor de los años 500 y 600 AC, lo que lo hace contemporáneo de Confucio. Sin embargo, el filósofo chino Lao Tse escribió una obra maestra llamada el Tao Te Ching, que es la obra principal del taoísmo. Un concepto muy conocido que surge del taoísmo es Wu Wei, que se puede traducir como no acción, acción sin esfuerzo, o la paradójica acción de la no acción. Prácticamente, podemos describir Wu Wei como el estado del flujo, frecuentemente referido como la zona por los atletas. Cuando los atletas están en la zona, se mantienen en acción sin dolor y pueden moverse a través del tiempo y espacio casi sin esfuerzo. No hay extremos, ni preocupaciones, ni reflexiones. Todo parece fluir en un curso natural. Como introducción a la hermosa tradición del taoísmo, quiero presentarte la filosofía de flujo. El Tao Te Ching es una obra de arte misteriosa. No solo no hay consenso sobre cuándo exactamente fue escrito, también la existencia del autor se mantiene en disputa. Sin embargo, una cosa es segura: la profundidad de esta obra ha dejado huella en la humanidad hasta este día. Sin mencionar que el Tao Te Ching es la obra más traducida en el mundo literario después de la Biblia. La esencia del taoísmo es vivir en armonía con el Tao, también llamado el camino. Entonces, ¿qué es el Tao? Esa es una pregunta que no podemos responder, y es fútil siquiera intentarlo. Nuestro entendimiento del Tao llega tan lejos como las limitaciones de nuestra percepción. Lo que realmente es el Tao, cómo se ve, se siente, cómo huele o suena, se mantiene en misterio. Además, el Tao del que hablamos no es el Tao real, de acuerdo a Lao Tse. Por eso, el inicio famoso del Tao Te Ching va así: el Tao que se puede describir no es el Tao eterno. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno. Fin de la cita. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos acerca del Tao? Bueno, filósofos taoístas enfatizan una y otra vez que el verdadero Tao es una fuerza que todo lo abarca, que va más allá de nuestro entendimiento y que no puede ser percibido por los sentidos. Y aunque nunca comprendamos el verdadero Tao, la meta es vivir en acuerdo con él, lo cual es notablemente similar al acercamiento estoico a la naturaleza. Entonces, ¿cómo vivimos en armonía con el camino? La literatura taoísta no brinda un método práctico para alcanzar esto. Sin embargo, podemos encontrar varias pistas que apuntan a alcanzar la quietud de la mente. Frenar los sentidos, ser humilde y cesar el esfuerzo, con el fin de abrirnos a las obras del universo. Esta quietud de la mente no necesariamente significa que nos sentemos en algún lugar con nuestros ojos cerrados. Los taoístas observan que la quietud de la mente puede ser combinada con acción, y si estamos completamente en el momento actual, nuestras acciones serán sin esfuerzo, sin fricción y acompañadas de una concentración muy atenta. Tanto así que es casi extático. En su biografía, el retirado jugador profesional de baloncesto Bill Russell escribió: «Es casi como que estuviéramos jugando en cámara lenta. Durante esos encantos, casi pude sentir cómo se desarrollaría la siguiente jugada y dónde sería realizado el siguiente tiro». La obra del taoísmo, Zhuangzi, contiene una historia acerca de un cocinero llamado Ting, que acopla su trabajo al estado del flujo. Esto llamó la atención del señor Wenhui, quien estaba sorprendido por la forma elegante en la cual el cocinero destazaba los bueyes. Cuando le comentó acerca de su habilidad, el cocinero Ting bajó su cuchillo y respondió: «Lo que más me importa es el camino, el cual va más allá de la habilidad. Cuando empecé a destazar bueyes, lo único que podía ver era el buey en sí. Después de 3 años, ya no vi más el buey entero. Y ahora, lo hago con espíritu y ya no miro con mis ojos. Percepción y entendimiento llegaron a una parada, pero el espíritu se mueve a donde quiera. Concuerdo con el maquillaje natural, ataco en los grandes huecos, guío el cuchillo a través de las grandes aberturas y sigo las cosas como son. De esta manera, nunca todos los pequeños ligamentos o tendones, mucho menos una articulación principal». Fin de la cita. Una parte esencial de la historia
Es la condición del cuchillo que utiliza el cocinero. Escribió que los buenos cocineros cambian su cuchillo cada año porque cortan filetes, y los cocineros mediocres lo cambian cada mes porque cortan atajos. El cocinero Ting, sin embargo, usó el mismo cuchillo por 19 años porque lo usó con habilidad y sutileza. Esta historia conecta con otra enseñanza esencial del taoísmo, que es el poder de la gentileza. Al forzar y empeñarse, puede que cumplamos con la tarea, pero al mismo tiempo gastamos mucha más energía de la necesaria y posiblemente sufrimos daños colaterales. Por otro lado, alguien en el estado de flujo se acerca a una tarea inteligentemente, sabiendo cuándo actuar y cuándo no. Además, encuentra un balance entre la acción y la no acción. Es una cuestión de no muy caliente, no muy frío. Es el camino dorado entre ansiedad y aburrimiento. La idea detrás de la no acción va en contra del ideal occidental de forzar y trabajar más duro para obtener resultados. Estamos alentados a ser ambiciosos, a tomar control y aspirar a más. Mientras tanto, muchas personas sufren de depresión, ansiedad y desórdenes del sueño. ¿Nos estamos agotando? Miramos sobre el hombro a la pasividad y frecuentemente lo confundimos con pereza, pero son cosas diferentes. Cuando vemos la naturaleza, hacer nada hace mucho más sentido de lo que pensamos. Los resultados no son iguales a la cantidad de energía que gastamos. Los resultados son consecuencia de una serie de acciones. Lo gracioso de esto es que muchas de estas acciones vienen naturalmente, y una tarea no necesita más intervención humana de la necesaria para dirigirse en la dirección correcta. ¿No es así como varios problemas se resuelven a sí mismos? El taoísmo compara la vida con un río. El río ya tiene su curso o varios cursos, y una vez nos encontremos en ese río podríamos nadar contra la corriente, agarrarnos de una rama o simplemente dejarnos ir con la corriente. La mayor parte de nuestra vida nadamos contra la corriente y ni siquiera nos damos cuenta. Nuestra mente cree que puede y debería controlar el ambiente con el fin de sobrevivir, lo cual es algo egocéntrico porque la vasta mayoría de procesos dentro y fuera de nosotros no están bajo nuestro control. Digo, seamos realistas. No controlamos procesos del cuerpo como la digestión, el flujo sanguíneo o la sanación de las heridas. No controlamos otras personas, no controlamos el futuro. Ni siquiera controlamos con de quién nos enamoramos o qué personas encontramos atractivas. Todo fuera de nuestra facultad simplemente va en alguna dirección. Algunas veces forzadas por inteligencia, pero mayormente en un curso natural. Cuando fluimos con la corriente, nos alineamos con este curso natural. Este es el camino con menor resistencia. Le da oportunidad a la naturaleza de desenvolverse sin resistirnos. Entonces, la manera del taoísta prefiere navegar a través del río en lugar de tratar de controlarlo, algo que nunca funcionará. Otro aspecto del río que caracteriza el taoísmo es el agua en sí. Las características del agua son suavidad y humildad, que básicamente simbolizan la virtud taoísta. Esta es una cita del Tao Te Ching. El bien supremo es como el agua, el cual beneficia a toda la creación sin tratar de competir con ella. Se reúne en lugares impopulares. En consecuencia, es como el Tao. El agua puede que sea suave, pero supera la dureza, lo cual podemos ver en la erosión de una roca. Y el agua no solo busca los lugares más bajos, tampoco tiene propósito, meta o un deseo específico. Aún así, nutre todo lo que toca. Es una increíble fuerza de vida que literalmente realiza el trabajo de Dios, pero sin ninguna ambición. El agua es la sustancia más suave y la más flexible. Aún así, nada es mejor que el agua, por superar lo duro y lo rígido, porque nada puede competir con ella. Fin de la cita. Si alguna vez has experimentado un estado de flujo, solo hay una cosa que desaparece y vuelve a aparecer cuando la mente toma control de nuevo. Esto es el enfoque en resultados, en lugar de la tarea en mano. Esto me recuerda al concepto estoico de amor fati, lo que recomienda aceptar el resultado cualquiera que éste sea y en lugar de preocuparse por el futuro, concentrarse en el presente. No importa si estás completamente inmerso en el deporte, la escritura, videojuegos o bailar. Cuando estás en estado de flujo, te olvidas de los resultados, la presión y las ansiedades acerca del futuro y los fracasos del pasado. Solo estás tú y la tarea en mano. Estás completamente en el presente. Y la única manera de hacer esto
es dejar irse. Dejarse ir significa dejar de nadar contra la corriente, dejar de agarrarse de ramas. Significa dejarse ir del pasado, dejarse ir del futuro. Concentrarse en este momento enteramente y solo vivirlo, sin titubear. Gracias por ver.